Hola jugadores, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un relato del despertar psíquico que se publicó el 20 de abril. Vais a tener el enlace en la caja de comentarios, que ha dado mucho que hablar. El título es Consecuencias, forma parte del despertar psíquico. Todos los relatos de Games Workshop desde hace 2-3 años que empezaron a hacerlos, casi yo diría 3 antes que 2, son bastante ligeros de leer, no tienen igual el mismo nivel que algunas de las novelas de la Black Library, pero son entretenidos y al fin y al cabo consiguen que en varias ocasiones haya revuelos como el que ha originado este. ¿Por qué ha sucedido? Bueno, básicamente porque en este último relato del despertar psíquico, repito, cuyo nombre es Consecuencias, tenemos a un capítulo al que se le sentencia con el extremis diabolus. El extremis diabolus es la sentencia más seria que a día de hoy un inquisidor puede presentar. En este caso no es un inquisidor el que lo hace, es un custodio del emperador, pero bueno, es lo más bestia que se puede llegar a hacer en cuanto a los marines espaciales o diferentes unidades del ejército imperial. Se suele aplicar a aquellas células que se asocian con seres bajo el control o influencia demoníaca. Esto, la verdad es que es dentro de todo el organigrama del imperio lo peor que te pueden llegar a hacer, incluso más que una excomunión dentro del edicto imperial, porque directamente formas parte de todos el enemigo. O sea, eres enemigo número uno de cualquiera. Porque si te excomulgan, ya hemos visto muchas otras veces que hay inquisidores que van excomulgando a otros inquisidores porque les apetece. Entonces, hay dentro de la Inquisición una serie de rencillas y grupetes que luchan entre ellos, pero que no llega a unas tartes y dice, bueno, a mí lo que me digáis vosotros, Santa Rita Rita. Aquí tenemos, por un lado, a una serie de personajes, tenemos a unas hermanas del silencio, a estos custodios, y luego, aparte de unos Grey Sails, que los Grey Sails serían como los hijos no numerados de Gilliman, de esta última fundación, que se han ido dividiendo en luego distintos capítulos. Y finalmente tendríamos un capítulo que serían los dragones de bronce, que estos están en una nave, por cómo hablan y tal, es una nave que forma parte de las hermanas del silencio e incluso de los custodios, que, bueno, utilizan ellos por cómo es el escrito, y hablan con una serie de marines espaciales a los que se les están recriminando. Está el custodio recriminando a esos marines, y en un momento dado que hay una discusión porque hay un marine que él habla de que no son traidores, que el capítulo no es traidor, que abajo hay en su mundo natal hay una guerra, pero que ellos no son los traidores. Y ante esa afirmación, como él la ve, el custodio la ve súper grave, se lía a tiros. Claro, se lía a tiros, imaginaros que sois diversos grupos, os juntáis y de repente llega uno, y porque hay una discusión, están hablando de oye, que te están haciendo un extremis diabolus, y tú como marine dices, hombre, vamos a ver, y tú hablas, no,
en el relato, lo podéis leer, repito, no coge y te pone que se grita o tal, o sea, él habla vehementemente pues con la creencia de, oye tío, ¿qué cojones me estás contando? Y imaginaros que de repente alguien se lía a disparos, pues todo el mundo empezaría a sacar las armas y a disparar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Ya dentro del relato hay algunas cosas que nos hacen pensar bastante. Porque todo esto está un poco desde el punto de vista de la Hermana del Silencio. Y la Hermana del Silencio en algún momento se deja intuir alguna que otra duda con el custodio. Que tú dirás, hostias, vamos a ver, los custodios del emperador, ¿cómo vas a tener dudas de ellos? Pero hay algo que en el custodio tampoco está del todo bien. Porque al final del relato, ya veréis, él hace unas afirmaciones de qué es lo que ha sucedido que no son ciertas. O sea, él hace una serie de afirmaciones que dices tú como lector dices, hombre, yo lo he leído y aunque me quiera poner de parte del imperio porque los buenos, no sé qué, no sé cuántos, esto no es la verdad. No hace honor a la verdad. Y luego, por otro lado, he estado pensando, esto al final forma parte del despertar psíquico, la guerra de la araña. No sería muy raro ni muy descabellado que fuesen tejemanejes de Fabius Vilis para conseguir algo que, bueno, de alguna forma le lleve ya no solo a poder cambiar y mejorar a marines, sino que puede ser que él quiera llegar a clonar, llegar a utilizar los cuerpos de los custodios. Porque imaginaros, hoy en día los custodios es como lo último, la cumbre de lo que hizo el emperador después de los primarcas, claro está. Imaginaros que llega alguien y que te puede crear custodios. Tú coges armaduras de batallas, las reparas, tal, y creas tu número de custodios. No hace falta que crees muchos. Les puedes llegar a implementar recuerdos, formas de proceder. Esto pues, es algo que en algún momento se ha hecho dentro de lo que viene a ser todo el universo de 40.000. Y, claro, a un custodio, el custodio tiene absoluta libertad para entrar en el palacio del emperador. Es que prácticamente el último reducto, la última defensa del emperador. Así que si llegas a colar, ya os digo, no hace falta un número muy alto de custodios. Si llegas a colar en esa serie de custodios, te puedes cargar al emperador. Sin hacer pues todas estas cosas, ¿no? Apadón, juntando a las masas, venga, vamos a hacer una cruzada, venga chicos, venga, esta vez es la buena. No, sin que sea eso. Y claro, imaginaros el poder que puede llegar a tener Fabius Vilis si es capaz de controlar eso. Eso por un lado. Por otro lado, la propuesta sería que, bueno, ya hemos visto, ¿no? Como Fabius Vilis en el anterior tenía algo de la Death Guard, súper poderoso, y quería que la Death Guard le persiguiese, dejaba por ahí a un aliado, en plan de, venga, tu suerte, chaval, que te machaque Tifus con la Terminus Est. Y yo mientras me escabullo, me meto por aquí, llego a una región del espacio donde están los custodios y la lío. Bueno, pues dentro de esa jugada maestra hay que pensar, ¿no?, que Fabius Vilis no va a estar él solo haciéndolo todo, que va a tener más capitanes como el que hemos visto
Y posiblemente él haya orquestado alguna trifulca, alguna revuelta para que haya una guerra ahí y se crea que estos dragones de bronce son ahora traidores. Porque pensémoslo fuertemente. Imaginaos que de repente llegan unos primaris y encima se pasan al caos. O sea, es que ya sería la hostia. Ya sería la hostia, porque lo único que hubiese hecho Belisarius Scroll y Gilliman sería aumentar incluso también las capacidades del enemigo, a pesar de que aumenten las suyas, aumentar las del enemigo. O sea, y ya no solo eso, sino que a nivel de juego quedaría un poco raro. Porque si ya estamos viendo que dentro de los ejércitos imperiales, dentro de los ejércitos de Adeptus Astartes, el marine achaparrado se está viendo desplazado, aunque por trasfondo no lo sea, pero en las mesas de juego se está viendo súper desplazado por el Primaris. Así que si esto ya ocurre de normal, imaginaos que tú ahora coges y tienes Primaris de Nurgle. Pues igual desplazas hacia un lado muchas unidades, como pueden ser los Pushwalkers, los drones, que son súper representativas de Nurgle, y las desplazas. Esto por poner un ejemplo, pero podíamos ir ejército por ejército del caos, y si metemos a Primaris, desplazamos a un montón de unidades y perdemos un montón de riqueza dentro del universo, porque al final pues pasará como en la última temporada de Juego de Tronos, que siempre hay Dothraki y mandamos a los Dothraki a una batalla y son un montón, mueren un montón, pero en la siguiente batalla hay un montón de Dothraki, lo que más hay son Dothraki y los mandamos, mueren un montón, dices, joder, esto es una masacre, pero es que en la siguiente batalla aún sigue habiendo Dothraki a punta pala. Pues esto sería un poco lo mismo. Que en sí, por lore, los Primaris sí son un refuerzo súper vital para el Imperio, un impulso, y que de repente todo esto a nivel de juego desaparece y solo hay Primaris. Y tenemos Primaris leales y luego tenemos Primaris con pinchos. Pues hombre, me fastidiaría porque los últimos años, sobre todo si tenemos que hablar de Warhammer 40.000, han sido muy buenos para el caos. Porque hay que recordar lo que teníamos antes como marines de plaga, lo que teníamos como milijos, incluso lo que teníamos como marines del caos, a lo que hay ahora. Y es más, sería un poco extraño porque el marine del caos, que es de hace un año, la caja, todo, han cambiado, hay ya cierto reescalado. O sea, tú coges los marines, yo de hecho tengo marines del caos, bastante de monopos y tal, incluso me hice alguna que otra conversión con marines leales, porque total, para ponerle pinchos yo también sé. Y tú ahora los comparas con los actuales marines del caos y hay ya cierto rescalado. Ya se ha trastocado algo para que se note que están a la misma altura que un poco los Primaris. Ya los han retocado. Que desde mi punto de vista, yo creo que es algo que se tendría que hacer con toda la gama de marines. Ya creo que se medio hizo un poquito, al menos por el movimiento de las unidades de asalto de retroreactores, parecen un poquito más grandes de lo que eran antes. No mucho, pero un pelín más grandes. Esto es, sobre todo, ya os digo, por el movimiento, por la forma en la que ponen las piedras, más que por escala real. Pero que el marine del caos
nuevo en comparación con el viejo ha crecido, eso no hay nadie que lo pueda negar. Entonces, ya os digo, yo creo que esto que ha estallado como una bomba biológica dentro del lore de Warhammer 40.000, creo que es menos de lo que en realidad es. O lo que sería conveniente es la frase hecha de mucho ruido y pocas nueces, ¿no? ¿Qué es esto? Pues hay algo que genera mucho ruido, pero que dentro no tiene tanto. No tiene ese contenido, no tiene ese cambio. Que yo creo que es un poco lo que pasa con esto. Son, tanto este como el anterior, dos relatos para juntar en una región al final estaríamos hablando de unas 5 facciones. Hay una de ellas a las que no le vamos a dar mucho bombo porque son marines espaciales, ya la hemos visto 25 millones de veces, ya no solo de normal, sino en el despertar psíquico. Es que hemos visto marines espaciales a patadas. No van a sacar nada nuevo de marines porque ya lo han dicho. Pero es una excusa para tener a la Death Guard persiguiendo a Fabius Vilis con lo que van a llamarse agentes de Vilis, que no creo que de repente saquen toda una nueva gama con 5, 6, 7, 8 nuevas unidades, porque no creo que eso ocurra, a las Hermanas del Silencio y a los Custodios. Y yo creo que es algo más narrativo, ¿no? Algo más de imaginaros todo el terror que puedes llegar a sentir si Fabius Vilis es capaz de replicarlo ya todo. Si Fabius Vilis fuese capaz de replicar cualquier tipo de marine prácticamente, imaginaros esto, todos de repente tendrían que tener bastante miedo. Porque tu aliado, el que tú crees que es tu aliado, puede que no lo sea. Y, por desgracia, el tiempo en el que estamos, este 41º milenio, no es parecido al 31º milenio, en el que incluso las legiones, que eran muchísimo más numerosas que cualquier capítulo de Marines Espaciales actual, y que había 20 legiones dispersadas por la galaxia, no se conocían muchas de ellas, y por eso la herejía de Horus, pero también, dentro de lo que cabe, podías tener círculos de amistad, de camaradería, de ese honor entre combatientes que han pasado por muchísimas cosas y que se han apoyado y salvado mutuamente, como los que podía haber con Natalia Garro y Saul Tarvich, o Gabriel Locken y los distintos marines que lucharon en Isstvan III. Toda esa camaradería, todo eso que hizo que el plan maléfico de Horus no fuese tan bueno como él planeaba, eso ahora es bastante más complicado de ver. Hay una serie de figuras que se conocen, que todos conocen. Por poner un ejemplo, el capitán Lysander se pierde la disformidad y cuando vuelve a aparecer han pasado 1000 años, ¿no? O eso es lo que dicen. Le hacen un chequeo, él se escapa de sus captores, le hacen un chequeo. Cuando vuelve a los puños imperiales y cuando ven que es en las pruebas que le están haciendo para ver si es o no leal o ha sufrido algún cambio, le preguntan: oye, tú que dices que eres Lysander, cuéntanos. Y va él diciendo: tal es el señor del capítulo, ¿no? Los grandes señores de los capítulos, ¿no? La primera fundación, que es algo que al final se podría conocer casi todos los capítulos, incluso los capítulos sucesores. Y él dice: el comandante Dante es el de los Ángeles Sangrientos. Y ahí
Hostia, ¿sigue? Pues sí, sigue en activo. Bueno, ¿qué cojones? Pues todas estas cosas, ¿no? Si Lysander conocía a Dante, aunque solo fuese de oídas, de tal es el comandante Dante, pues pasa un poco lo mismo. Los grandes capitanes, los grandes héroes, sí que se conocen. Pero el soldado dado de cada capítulo no conoce al soldado dado del otro capítulo. Y ahí sí que mola mucho porque es muy opresivo esa idea que, por hacer una comparación, podría ser muy, muy, muy similar a la de la película La Cosa de John Carpenter. Os la recomiendo bastante. Eso sí, en estos días que estamos todos encerrados y cada uno en nuestras casas, tenéis que tener ánimo, ¿vale? Porque no os la recomiendo si estáis enfadados dentro de los que estéis en vuestros respectivos hogares. Si estáis en buena onda, os la recomiendo porque es una peli de terror muy, muy interesante, de las mejores de toda la historia del cine, y que además reflejaría muy bien lo que sería la idea del horror si Fabius Vilis fuese capaz de replicar Custodios, Hermanas del Silencio, Death War. Si fuese capaz de replicar casi cualquier tipo de marine o de tropa imperial e incluso traidora, lo que sería a nivel de lore. Y eso me parece que es mucho más bestia, esa idea, que el que haya primaris del caos, que es algo que no veo del todo y que veo más como una forma de meter un pequeño cebo para que el mundo pique con esta despertar de la guerra de la araña. El despertar psíquico, la guerra de la araña. Yo creo que es un cebo para que haya aún más ventas. Pero bueno, esta es mi opinión. Me gustaría saber las vuestras. Si os parece que mi opinión, pueda tener cierto sentido. No os digo de si la compartís o si creéis que es la real. Porque esto al final es una cuestión de opiniones, de matices, de desarrollar un poco entre todos el trasfondo, que es siempre lo que ha sucedido con este juego. Así que bueno, podéis decirme vuestras opiniones, si os leéis este relato, qué es lo que creéis que puede suceder, y más o menos entre todos, seguramente, al final llegaremos a encontrar un relato que se asemeje bastante a lo que de verdad nos quiere transmitir Games Workshop, ¿no? El texto que ellos tienen pensados en su cabecita. Así que esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os hayan gustado mis explicaciones y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós, jugadores.